Y tenemos una hora para centrarnos en la terapia de aceptación y compromiso, ACT, pronunciada como una sola palabra en inglés, asistida con psicodélicos. Y me gustaría empezar hablando, en primer lugar, de ACT en sí, situándola en el contexto de las terapias cognitivo-conductuales y las terapias basadas en la atención plena, antes de que hablemos de ACT asistida con psicodélicos. Me voy a centrar hoy en el dilema de los mecanismos de cambio, es decir, si la terapia asistida con psicodélicos es efectiva, ¿por qué lo es? ¿Y qué mecanismos de cambio o qué mediadores pueden explicar esa mejora? Voy a hablar principalmente de cómo puede ayudarnos ACT a intentar resolver esta cuestión, este problema. Durante el resto de la ponencia me gustaría centrarme en tres procesos problemáticos que ACT ataja de forma directa. Vamos a hablar de la habitación experiencial, vamos a hablar de la fusión cognitiva y vamos a hablar también de la desactivación conductual. Y luego, por supuesto, tendremos tiempo para hablar de esto en grupo, para preguntas y si tenéis también alguna para poner en el chat, adelante y lo hablamos todos luego. Antes de que empecemos un poco con el tema, me gustaría ser también transparente sobre la posición desde la que voy a hablar yo hoy. He publicado investigación y lo sigo haciendo sobre acta asistida con psicodélicos y también sobre otros estados no ordinarios de conciencia, pero soy principalmente un terapeuta. Soy un terapeuta y un profesor de terapeutas, vivo de la terapia, vamos. Así que voy a hablar un poquito hoy de los estudios principales, los más relevantes en este ámbito, pero quiero centrarme en acta asistida con psicodélicos en la práctica. Con ese propósito práctico en mente, he anonimizado varios casos clínicos para esta ponencia. Y eso, anonimizado, implica que he mezclado entre sí algunos casos de mis propios pacientes, o bien pacientes de ensayos clínicos, o bien pacientes en reducción de riesgos e integración en terapia privada. He combinado historias entre sí para que no puedan ser reconocidos, para proteger su anonimidad. Vale, pues vamos a hablar en primer lugar de ACT como modalidad terapéutica en sí. ACT pertenece a la orientación cognitivo-conductual, pero tiene la particularidad de que no es una terapia cognitiva. No voy a pararme mucho en la historia de la orientación, pero solo para decir brevemente que tenemos las terapias de conducta clásicas que aparecen en primer lugar en los años 30 o 40 más o menos, la primera ola. Tenemos luego las terapias cognitivas que aparecen en los 70-80 y tenemos luego las terapias contextuales o de tercera generación que aparecen en lo que llevamos de siglo. ACT, como parte de esta tercera ola, se diferencia en la terapia cognitivo-conductual clásica, en que es una terapia de conducta que no busca cambio cognitivo. Es decir, no busca cambiar el contenido de nuestros pensamientos, sino el cambio metacognitivo. Busca cambiar cómo nos relacionamos con nuestros eventos internos, pensamientos, emociones, recuerdos. Dentro de esta tercera ola, hay algunas influencias importantes en ACT que quería mencionar y que van a ser especialmente importantes en el contexto de la investigación psicodélica. Una es que ACT es un modelo que bebe claramente de la tradición de la atención plena o mindfulness si queréis e integra más o menos formalmente ejercicios de meditación. La primera es el mindfulness, atención plena, y la segunda es que integra varias técnicas de evocación emocional que o bien se originaron directamente en la orientación humanista asistencial o se usan principalmente dentro de estas terapias. Comparte también con el humanismo un interés por explorar y clarificar los valores del paciente, su sentido en la vida. Tenemos el humanismo, tenemos la atención plena y el tercer punto, y este es quizá el más importante, es que ACT no se apoya en la epistemología positivista que es común en la terapia cognitiva más clásica. Se fundamenta en una filosofía contextualista funcional. No vamos a meternos demasiado en harina en este debate filosófico, pero solo para tener en cuenta que el terapeuta ACT en consulta no busca tanto encontrar lo que es cierto, lo que es verdad con su paciente, sino que el objetivo es buscar lo que funciona en base a sus consecuencias en un contexto concreto.
Filosóficamente hablando, podríamos decir que ACT tiene más en común con las terapias fenomenológicas o narrativas que con la terapia cognitiva clásica. Y si me lo permitís explicar un poco en broma, ACT es como un híbrido, por así decirlo, que tiene un talento especial para molestar a todos, vamos, al mismo tiempo, especialmente dos. Este énfasis en valores vitales, en técnicas de meditación, este énfasis en cambiar la percepción del yo, ha llevado a que reciba ataques frecuentes de las terapias cognitivas clásicas, como si fuese una especie de deriva hippie informal. Pero al mismo tiempo, ACT se basa en una tradición muy fuerte de investigación empírica, especialmente investigación experimental de la psicología conductual, y eso ha creado también tensiones con las terapias humanistas existenciales. Vale, tenemos varios niveles teóricos dentro de ACT. Tenemos un nivel más superficial, que es el de las técnicas o metáforas que utilizamos en consulta. Tenemos un nivel medio del modelo de flexibilidad psicológica que veis aquí, y luego tenemos el nivel profundo de la teoría del marco relacional, que es la teoría conductual del lenguaje que subyace a la terapia. Y voy a centrarme principalmente en este nivel medio, el que veis aquí, el modelo de flexibilidad psicológica. Perdemos un poquito de precisión con ello, pero lo vamos a necesitar para el tema que nos trae hoy aquí, que es cómo podemos utilizar ACT para cortocircuitar procesos de inflexibilidad psicológica que pueden ser problemáticos en psicoterapia con psicodélicos. Los que ya os habéis encontrado con ACT en el pasado seguramente reconoceréis la figura que veis aquí, el Hexaflex. El Hexaflex es la representación visual más común de la flexibilidad psicológica y es muy útil, pero a pesar de su utilidad no deja de ser una representación, así que me gustaría usar algo ligeramente diferente, que es lo que podéis ver en esta diapositiva. Y esta teoría que veis aquí, la teoría de la flexibilidad psicológica, tiene una particularidad bastante propia, y es que esta teoría supone un modelo de psicopatología, supone un modelo de salud mental, de bienestar, y también supone un modelo, una teoría de cómo debe comportarse el terapeuta en sesión, una teoría de la relación terapéutica. Es decir, el terapeuta verá la salud mental como la presencia de una serie de procesos que podéis ver aquí en este diagrama y la psicopatología en términos de esta ausencia, de la ausencia de estos procesos. En sesión, con el paciente o la paciente delante, se centrará algún vértice o otro, pero al mismo tiempo utilizará este diagrama como modelo de cómo debería comportarse en sesión el terapeuta también. Y hablamos principalmente de 4 procesos que podéis ver aquí en estos 4 círculos centrales. Hablamos de la capacidad de permanecer en el aquí y ahora, presente. Hablamos también de la capacidad de estar dispuestos a sentir emociones desagradables, emociones no deseadas cuando merece la pena hacerlo, lo que llamamos aceptación o disposición, y ves aquí a la izquierda. Hablamos también de la capacidad de distanciarnos de nuestros propios pensamientos, lo que llamamos difusión. Y por último, y quizá el más complejo de entender, es la capacidad de trascender las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos. Esto es lo que llamamos yo como contexto o una perspectiva flexible sobre el yo que podéis ver abajo en este diagrama. Vale. ¿Y cuál es el objetivo entonces de trabajar con estos procesos? El objetivo en ACT es pasar de una lucha infructuosa, una lucha sin éxito contra los síntomas, pasar de eso a una conducta encaminada a seguir los valores de uno, incluso cuando haya malestar, incluso con pensamientos no deseados. Dejadme poner esto un poco hacerlo más concreto. Si caigo en problemas psicológicos, tiendo a esforzarme a intentar librarme de esas emociones que me duelen, sea tristeza, sea ansiedad, sea lo que sea. Al intentar evitarlas, suelo caer en normas mentales que he aprendido y absorbido a lo largo de la vida. A normas como tengo que ser así, asá, si no hago esto, si no hago aquello, no soy querible, no soy buena persona.
Y el atravesar el proceso terapéutico no hace necesariamente que desaparezcan esas emociones o esas normas mentales, pero eso no es problemático si yo paso a centrarme principalmente en buscar sentido en mi vida en vez de evitar ese malestar. Por resumirlo brevemente. Y, por cierto, no os preocupéis que las diapositivas estarán también disponibles en la grabación, así que si las queréis luego las tendréis ahí. Sé que esta es una introducción un poco breve a si lo escucháis por primera vez, pero me gustaría también centrarme ahora en la situación actual del componente psicoterapéutico de la terapia asistida con psicodélicos. El componente, digamos, de terapia hablada. Como seguramente ya sabréis, los ensayos modernos tienden a seguir una estructura similar. La dosis, sea de psilocibina, sea de MDMA, sea de ketamina, sea de ayahuasca, sean una o varias, no se da aisladamente, sino que se da tras un proceso de preparación con un terapeuta, unas sesiones de preparación, seguidas después de la dosis de sesiones de integración por el tiempo que se paute. Es la estructura que veis aquí en este diagrama. Preparación, sesión con dosis, una o varias, e integración y a veces se repite de nuevo. Ahora, los protocolos que definen este componente psicoterapéutico, que es clave para maximizar la efectividad, es clave para asegurar que sea seguro para la persona, este componente está todavía en desarrollo. Algunos mezclan de forma ecléctica de varias orientaciones, sin asentarse en una teoría clínica o psicopatológica concreta. Y creo que es justo decir que estamos en la infancia de la investigación empírica sobre este tema y hay poco que sepamos aún. Tenemos varios desafíos, eso sí, y un desafío considerable es que esta efectividad preliminar de la intervención a través de diagnósticos psiquiátricos, como la depresión mayor, como el TOC, supone un desafío tras la preeminencia del modelo médico durante las últimas décadas, y me refiero sobre todo a buscar una etiología, una causa específica para cada trastorno, tal como lo define el DSM o el ICD. Es un dilema esta efectividad transdiagnóstica y pone en cuestión algunas premisas sobre la salud mental. Tenemos este desafío y tenemos algunos factores que sabemos que van a ser claves en buscar este mecanismo de cambio o en buscar estos mecanismos de cambio. Un factor clave es el contexto. Y cuando digo contexto, me refiero al contexto de la intervención, me refiero a dónde tiene lugar, me refiero a la preparación, a la integración, pero también me refiero al marco sociocultural de la persona. Me refiero a la cosmovisión de la persona, me refiero a la necesidad que tenemos de buscar sentido en la experiencia, antes y después. Y de forma algo reduccionista, a veces nos referimos a set and setting para referirnos a esto, para referirnos a la importancia de estas variables externas e internas. Hablamos de la mentalidad con la que llega la persona a la experiencia y hablamos del contexto físico y social donde tiene lugar. Esto es un punto, set and setting. El otro es que sabemos que las experiencias místicas, a falta de un mejor término, las experiencias místicas que tienen lugar durante este estado expandido de conciencia son un predictor claro de mejora. Debido a que estas experiencias suelen ser en parte no verbales o inefables, o sea que nos cuesta mucho describirlas como lenguaje, eso implica que necesitamos una teoría o un modelo que sea capaz de manejarse en este territorio tan complejo. Una teoría modelo que sepa manejarse con las limitaciones del lenguaje, con estados expandidos de conciencia inefables y con la importancia del contexto sociocultural verbal de la persona. Vale. Tenemos entonces ACT como terapia en sí, tenemos este desafío de los mecanismos de cambio y ahora quiero hablar de por qué encaja ACT tan bien con este dilema, como respuesta a estos dilemas. Y voy a empezar a hablar de la investigación clínica en este ámbito. Voy a ir de puntillas, quiero ir de puntillas sin embargo, porque seamos sinceros, es muy poco lo que sabemos hasta ahora sobre qué modalidad terapéutica sería más eficaz. Y eso si es que una única modalidad terapéutica sería la más eficaz. En este limbo de incertidumbre en el que estamos,
Me parece que es fácil caer en las guerras de terapias que tanto daño han hecho a la profesión en el pasado. Y me refiero a sugerir que un único modelo, que casualmente siempre es el propio, es el único que es válido y el resto no lo son. Y no quiero caer en eso hoy. ACT, que encaja muy bien, encaja especialmente bien con la psicoterapia asistida con psicodélicos, pero si lo que sabemos de investigación en psicoterapia en las últimas décadas acaba siendo cierto también en ciencia psicodélica, creo que es de esperar que varias psicoterapias bien diferentes entre sí tengan una eficacia al menos comparable. Dicho eso, creo que es justo decir que muchos clínicos e investigadores ven una sinergia clara entre el estado psicodélico y las ideas centrales de ACT. Esta sinergia se fundamenta en una evidencia empírica creciente, procedente de ensayos clínicos, procedentes de estudios con la población general. Y voy a hablar un poco ahora de esto, de la evidencia empírica detrás de esta hipótesis, antes de que nos metamos en harina con el trabajo clínico en la práctica. Vale, disponemos en primer lugar de evidencia cualitativa. Disponemos de evidencia cualitativa que encaja bien con el modelo de flexibilidad psicológica que presentaba antes. Lo que esto significa es que al entrevistar a pacientes tras la intervención en un ensayo clínico, en este caso es principalmente psicoterapia asistida con psilocibina para la depresión mayor resistente al tratamiento, la perspectiva de estos pacientes, la perspectiva sobre qué les ayudó del proceso, qué les ayudó del tratamiento, encaja bien con los procesos de flexibilidad psicológica de los que ya hemos hablado antes. Si nos centramos en la población general que consume psicodélicos, y quiero decir con esto estudios fuera de un contexto terapéutico, perdón, tenemos evidencia de un incremento de la flexibilidad psicológica pre-post, tanto en estudios prospectivos, y tenéis a la izquierda aquí la encuesta de Close, como estudios transversales como la que tenéis aquí a la derecha, la de Davis. El estudio de Davis también sugiere que la flexibilidad psicológica puede ser el mediador de mejoras sintomáticas en depresión y ansiedad tras consumir psicodélicos fuera de un contexto terapéutico. Tenemos encuestas, tenemos evidencia cualitativa y sabemos también que hay evidencia sobre procesos similares que pueden ser parte de lo que compone la flexibilidad psicológica. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Soler, que encontró que 4 sesiones de ayahuasca podrían ser tan efectivas en la promoción de la aceptación como 8 semanas de MBSR. MBSR es terapia basada en atención plena en grupo para la reducción del estrés. La evidencia, la evidencia entonces sobre este tema crece rápidamente y sabremos más pronto. Lo más prometedor, sin duda, es que varios ensayos clínicos ya han utilizado ACT como modelo de intervención, como protocolo terapéutico, y más de una decena están actualmente en curso en Reino Unido y en Estados Unidos para una amplia gama de dificultades, desde la ansiedad social a la depresión mayor. También quería mencionar este estudio como evidencia adicional de lo que mencionaba antes. Os hablaba de esa sinergia clara entre el estado psicodélico y la flexibilidad psicológica que para muchos clínicos investigadores está ahí. Y este es un estudio del FI publicado hace muy poco sobre la perspectiva de varios expertos sobre los mecanismos de cambio de la psicoterapia asistida con psicodélicos para la depresión. Es decir, ¿por qué funciona? ¿Qué mediador explica que funcione? Arriba, como el percibido como el más importante, tenéis la flexibilidad psicológica y le sigue la autocompasión, la experiencia mística y la autotrascendencia. Vale, pero ¿significa esto que lo tenemos ya? Que tenemos la respuesta, palmadita a la espalda y que podemos cerrar el caso. Por desgracia, no, queda muchísimo por investigar y esto es solo el comienzo. Tenemos también la particularidad de que ACT en sí es una modalidad terapéutica bastante joven y eso implica que está cambiando en sí misma bastante rápido. Tenemos que mejorar, por ejemplo, nuestra capacidad para medir la flexibilidad psicológica con cuestionarios psicométricos. Y aquí hay mucho de lo que hablar,
pero lo prometido es deuda. No quiero centrarme solo en investigación sobre este tema, sino también profundizar en ACT asistida con psicodélicos en la práctica. Obviamente en un contexto experimental, que es lo que tenemos hasta ahora. Así que vamos a hablar de tres procesos que son claves en ACT, en los que se centran todos los ensayos que acabo de mencionar. Vamos a hablar de evitación experiencial, vamos a hablar de fusión cognitiva y vamos a hablar también de compromiso con valores. Vale. En primer lugar, evitación experiencial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evitación? Hablamos de esfuerzos rígidos, de esfuerzos inflexibles, para escapar de eventos internos habitualmente desagradables. Un recuerdo que tenga, una preocupación, una emoción complicada como la ansiedad o la tristeza, sensaciones corporales también, y evitar también situaciones que pueden ocasionarlos. En la terapia de conducta tradicional clásica, cuando mencionábamos la palabra evitación, nos centrábamos en, por ejemplo, un paciente con fobia a los perros, digamos, que evita salir al parque. Hablábamos de un paciente con agorafobia que evita encontrarse con multitudes, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando también de que, por ejemplo, que me mente algo, que yo intente no contactar una emoción de tristeza que me es difícil y que lo haga a través de distracciones como puede ser la televisión, las redes sociales, a través de estar siempre activo socialmente, el alcohol o lo que sea. Y si hablamos de evitación experiencial, hablamos también de su opuesto, que es la aceptación o la disposición. Y estamos hablando aquí de la capacidad de estar dispuesto a experimentar, aquí y ahora, eventos privados sin evitarlos, incluso cuando son no deseados. Y esto a la práctica puede tomar infinitas formas. Sin embargo, en varios modelos terapéuticos dentro y fuera de la orientación cognitivo-conductual, lo hacemos. Animamos a la persona a contactar a las emociones directamente. Y esto puede ser a sentirlas en el cuerpo, puede ser animarles a llorar si vemos que no consiguen llorar, puede ser animarles a gritar si tienen que gritar, etc. Y ya que esto es bastante abstracto, me gustaría empezar a poner esto en el contexto de un caso. Cuando la habitación experiencial puede cortocircuitar un proceso, una experiencia psicodélica. Lo he anonimizado, como decía antes. Eso significa que he combinado las experiencias de dos pacientes diferentes que se encontraron con dificultades bastante similares y que obviamente uso un seudónimo. María. María tiene 40 años y esta es su primera sesión de integración tras su primera experiencia con psicodélicos, la primera que ha tenido. Empieza la sesión y María me dice que la experiencia le ha sido extremadamente difícil y que no le valió para nada. Es lo que me dice. Dice que fue muy difícil, que fue muy caótica. Llega a la terapia muy ansiosa, llega hiperventilando. Así que empezamos la integración con un ejercicio de respiración diafragmática, de respiración abdominal que hemos utilizado antes para manejar un poco ese nivel de activación. Y luego, cuando se ve un poco más preparada, empezamos a explorar cómo lo vivió ella durante esa experiencia psicodélica. Y lo hablamos durante 1 hora y media. Durante ese tiempo empiezan a salir bastantes cosas a la luz. Por ejemplo, María se queja de la música que escuchaba de fondo durante la experiencia. Era una combinación de muchos estilos diferentes, pero a ella le molestaba mucho. Y le molestaban mucho también las imágenes sin sentido que le venían. Decía que le venían imágenes sin sentido y que las intentaba ignorar todo el rato. Se queja también de que se sentía triste y me dice que los psicodélicos no funcionan conmigo. Eso es como me lo dice. No funcionan conmigo. Le pregunto entonces, con curiosidad, ¿qué pasaba ahí, ¿no? ¿Qué pasaba cuando se sentía frustrada con esa tristeza? Cuando se sentía frustrada con la música, con esas imágenes. Y María me explica que intentó librarse de la sensación de tristeza durante toda la experiencia. Durante 4 horas intentó luchar contra ella porque era negativa, porque era inútil, es lo que me dice, y también luchaba por intentar quitar de en medio los pensamientos que le venían, que estaban relacionados con un duelo, un ser querido que había perdido.
Así que poco a poco tengo una impresión un poco más clara de una lucha infructuosa por controlar lo que ocurre, por controlar la experiencia. Querer que acabe pronto, porque es inútil intentar cambiarla. Y eso me empieza a encajar con sus intentos de evitar el dolor del duelo antes de todo esto, en sesiones de terapia hablada. Me llama también la atención su rechazo tan visceral a la música, porque, por ejemplo, no recuerda qué canciones había, tampoco recuerda el estilo de las canciones. Y cuando lo exploramos un poquito más, me dice que ella sentía que las emociones la llevaban a la tristeza. Y aquí empezamos a encontrar una noción que encontramos también antes en terapia hablada, pero que surgió con mucha más fuerza durante esa primera sesión con psicodélicos. Y yo la resumiría como la tristeza igual a negativo, igual a inútil, así que la felicidad supone evitar o suprimir el malestar emocional. Vale, pues tenemos este caso, este momento en el tiempo. ¿Cómo intervenimos cuando necesitamos atajar la habitación experiencial y promover la aceptación en su lugar? Y aquí tengo un dilema porque ACT no sigue protocolos sesión a sesión. ACT se esfuerza en adaptar el proceso al contexto del paciente, su situación actual, y la forma en que intervenimos depende de nuestro análisis funcional de la conducta, de lo que pasa en sesión. Aún así, cada terapeuta ACT tiende a tener una serie de técnicas y metáforas a mano que suele usar según cuál sea la necesidad. Y me gustaría dar un ejemplo de una. Es un ejemplo de una metáfora, porque este es un interés que ACT comparte con otras modalidades terapéuticas también. Las metáforas nos permiten desliteralizar el lenguaje. Y la metáfora de las arenas movedizas es un buen ejemplo de los problemas que puede causar la habitación emocional y es algo que yo te hice también con María. Y para ello necesitamos pensar en la primera imagen que nos venga a la mente cuando pensamos en arenas movedizas. Y nos van a surgir bastantes entre todos y todas porque dependerá de lo que estemos expuestos, desde películas clásicas de Hollywood a dibujos animados que le pongamos a nuestros hijos, a un libro infantil que leímos de niños, lo que sea. Como no es algo que nos encontremos en el día a día, seguramente es alguna historia que nos han contado. Y el riesgo con las arenas movedizas es que el primer impulso al caer en ellas como humanos es moverse y es saltar, es luchar, es salir de ella cuanto antes. Y tiene sentido porque es una reacción bastante adaptativa, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una amenaza, nos hiperactivamos y salimos de ahí. Por eso es tan automática, porque funciona, porque es adaptativa. De hecho, la compartimos con otros animales, ¿no? El problema es que en este contexto concreto, las arenas movedizas es justo lo que no debemos hacer. Levanto una pierna, intento saltar y eso significa que acumulo todo mi peso en el otro pie y hay menos resistencia y me hundo más rápido y me hundo más rápido. Y el problema aquí es que la única forma de sobrevivir es contraintuitiva. Si me tumbo encima, si distribuyo el peso del cuerpo a lo largo de una superficie más amplia, no me hundo o me hundo más lentamente y eso me da una oportunidad para salir de ahí. Y eso va contra nuestro instinto y es natural, porque nadie quiere estar ahí, nadie quiere ahogarse. Y la alternativa, sin embargo, es dejarse estar ahí, es dejarse estar. Y la ansiedad y la tristeza pueden meternos en una situación bastante similar. Cuando, cuanto más luchamos por librarnos de ella, con distracción, con alcohol, con hiperactividad, con lo que sea, puede multiplicarse más. La alternativa es permitirnos estar con ella, por mucho que nos disguste, con esas emociones y pensamientos no deseados. No voy a pararme demasiado aquí en técnicas que introduciríamos después, pero es importante que diga que aquí en ACT no buscamos la comprensión intelectual simplemente, no buscamos el insight, buscamos practicar la aceptación emocional. Y aquí una conexión clara con el humanismo, algo que mencionaba antes. Estas técnicas de evocación emocional suelen provenir de o estar directamente prestadas de técnicas humanistas existenciales. Por ejemplo, una técnica bastante común, la de fisicalización, bebe del focusing, de la tradición centrada a la persona, y bebe también de técnicas similares propias de la terapia Gestalt, e implica usar la curiosidad y la visualización para entender a la persona, a ponerle un color a esa emoción, a ponerle una forma, a sentirla en el cuerpo y a estar en ella sin necesidad de saltar a las palabras o al buscarle sentido. Vale, pues hemos hablado un poco de aceptación y vamos a hablar ahora de otro proceso.
Mencionaba antes que el objetivo en ACT es pasar de una conducta en base a reglas, que nos lleva a veces a enzarzarnos en emociones no deseadas, a una conducta en base a valores. Otro proceso que subyace a este desengancharse de reglas que ya no funcionan es la difusión cognitiva. Es la capacidad de distanciarnos de nuestros pensamientos, la capacidad de ver los pensamientos como lo que son, símbolos, en vez de por lo que dicen ser, realidades absolutas y descriptivas. Y si antes yo mencionaba la conexión obvia de las intervenciones de aceptación con el humanismo o el existencialismo, aquí necesito mencionar la conexión con la atención plena. Solemos trabajar la difusión con ejercicios explícitos de meditación, por ejemplo, utilizando la visualización para imaginar pensamientos como nubes en el cielo que pasan, como hojas en el río que se lleva la corriente. Y esta parte de ACT, como otras partes de ACT, como otras partes de muchas modalidades terapéuticas, no existiría, no podría existir sin los descubrimientos fundamentales de las tradiciones budistas y también otras tradiciones religiosas y contemplativas de Asia, como pueden ser el yoga o el taoísmo también. Creo que es justo decir que ACT, hoy en día al menos, es la psicoterapia basada en la atención plena más extendida, especialmente si tenemos en cuenta que otros modelos como el MBCT suelen centrarse en problemas más concretos, como la depresión mayor, por ejemplo. Vale. Recordemos aún así que la flexibilidad psicológica es una teoría que usamos para intervenir, pero también es una teoría de la relación terapéutica. Él o la terapeuta se esfuerza también por practicar la difusión en consulta. Necesitamos distanciarnos de ciertos pensamientos complejos con los que tengo tendencia a fusionarme en consulta. Y lo hacemos para intentar manejar la ansiedad propia del trabajo clínico. Intentamos, al difusionarnos, crear espacio entre nosotros y, por ejemplo, diagnósticos que ha recibido la persona frente a nosotros, distanciarnos de hipótesis de trabajo que tenemos en mente, distanciarnos de nuestra propia cosmovisión en la medida de lo posible, claro, también distanciarnos de lo que estoy presentando aquí ahora mismo. La teoría de ACT es al final una herramienta, palabras. Son herramientas útiles, pero las manejamos con cuidado cuando las necesitamos. Y el objetivo es que nos mantengamos aquí y ahora en la relación terapéutica, en lo que ocurre momento a momento, en lugar de lo que se supone que tiene que ocurrir o lo que la teoría dice que deberíamos hacer. Kelly Wilson, uno de los padres fundadores de ACT, se ha referido a esto como una meditación a dos o como una atención plena en relación, y que me parece la verdad un término muy apropiado para esto. Y este esfuerzo, me parece especialmente importante en el contexto de la experiencia psicodélica. Y eso es porque la experiencia psicodélica en sí y el periodo que sigue a la experiencia psicodélica es un estado de mucha sugestionabilidad para la persona, para el paciente. Es un momento en que su forma de ver el mundo, su forma de ver lo que pasó, son aún flexibles, son aún delicadas, están en movimiento. Y en ese periodo el clínico puede hacer bastante daño, sin quererlo, pero bastante daño, al dar interpretaciones no solicitadas o al imponer de forma implícita su propia cosmovisión en el paciente. Hemos hablado de aceptación y de fusión y quería hablar también de valores, de que es el opuesto a desactivación conductual. Y lo quiero hacer centrándome en otro caso clínico, que es el caso de Diana. De nuevo, un caso anonimizado. Vale, un poco de contexto. Acabamos de empezar otra sesión de integración con Diana. Y esta es su primera sesión de integración tras su experiencia con ayahuasca, que no es la primera que ha tenido. Y esta experiencia con ayahuasca ha sido radicalmente transformadora para ella. Se siente más segura de sí misma, se siente en paz a lo largo de la semana y apenas 2 semanas atrás se sentía atrapada en una espiral de ansiedad generalizada, una espiral de tristeza, una espiral de una ideación suicida considerable también. Y al principio de esta experiencia, me refiero aquí a la experiencia con ayahuasca, Diana experimentó la realización de que todo es uno. Me lo dijo así.
Y lo describe todo eso uno como un insight intuitivo, como un insight inmediato, una sensación de interconexión de ella con el todo, una interconexión de todo entre sí, y eso para ella se siente con asombro, se siente con asombro. También le hace darse cuenta de lo inefable de esto. Diana habla de su realización, de lo limitado que es intentar entender el mundo a través de solo lenguaje. Habla de dividir todo en blanco y negro, de los problemas de lo lingüístico racional, quiero decir, ganas de trascender esa visión del mundo entre, bueno, de puestos, de fronteras, de divisiones. Y a medida que pasan los días después de esta experiencia tan transformadora, tan radical, para ella se empieza a desvanecer un poquito esa sensación que deja atrás. Y con esto me refiero a que Diana nota cómo se empieza a convertir poco a poco en una idea más que en algo tangible. Permanece la calma, permanece el bienestar, pero aún así vuelve la vida diaria y vuelven desafíos que le solían causar mucho malestar. Por ejemplo, su madre llamándola con exigencias, problemas familiares poniéndola entre la espada y la pared. Y aquí el dilema es cómo aterrizamos principios tan complejos, tan elevados en el día a día. ¿Cómo aterrizamos el éxito de Diana, el éxito suyo en ese momento, en el día a día? Y voy a coger aquí prestadas por un momento las palabras de Jack Confield, que en un contexto un poco diferente, en el contexto de la tradición budista y la iluminación espiritual, nos hablaba del desafío de pasar del éxtasis a hacer la colada, que es una noción prestada del budismo zen principalmente. Buena parte de ACT se centra en que nos distanciemos de pensamientos cuando no son útiles, se centra en aceptar el malestar interior cuando es apropiado hacerlo, pero también es importante la segunda mitad de ese nombre, ACT. Y esa segunda mitad es compromiso, porque ACT es en realidad una modalidad de activación conductual en el fondo. Y quizás algunas os extrañéis un poco al escuchar activación conductual, especialmente si os evoca imágenes que a mí me vienen de la carrera y son imágenes de tablas de activación conductual que implican tareas para hacer por días, por horas, la piscina a las 9, limpiar la cocina a las 11. Y aún así el principio es el mismo, solo que ACT utiliza la activación conductual centrada en buscar sentido en la vida. Y aquí tenemos otra conexión obvia con el humanismo, porque este buscar sentido en la vida es un interés compartido con los terapeutas existenciales, un interés que exploró mucho antes la escuela existencial de Spinelli, por ejemplo, la escuela existencial de Yalom o los logoterapeutas de Frankl, por ejemplo. En, en este caso concreto, ACT divide la activación conductual en clarificar nuestros valores vitales libremente elegidos y ponernos manos a la obra en seguirlos, incluso cuando ello implique contactar malestar. Y me parece, pensando en el caso de Diana, que este énfasis es especialmente importante en el ámbito de las terapias asistidas con psicodélicos. Por usar términos de ACT, promovemos la flexibilidad psicológica, la aceptación, el estar presente, la difusión. ¿Con qué objetivo? Porque no es el objetivo en sí, es lo que nos permite mantener una conducta acorde a estos valores personales. Veíamos al principio en ese Exaflex adaptado que me muevo a través de la aceptación para poder seguir mis valores. Es decir, y me invento brevemente un ejemplo. Imaginaos que sufro de agorafobia, me paraliza el miedo a salir de mi propia casa, Ah, y me paso el día delante del televisor, digamos. Me paso el día delante de la tele, no porque lo disfrute, sino para no pensar en el miedo, para no pensar en todo lo que estoy perdiendo a consecuencia de la habitación. Sufro, pero también sufro de un vacío existencial. ¿Qué pasa si yo me comprometo en terapia a contactar con mi miedo? Directamente a salir de casa. ¿Por qué lo hago? Busco recuperar también ese vacío existencial, atajarlo. Y aquí es importante saber qué valores vitales me esperan ahí fuera, porque son infinitos, las opciones son infinitas. Puede ser amor a la familia, puede ser contacto con la naturaleza, puede ser responsabilidad profesional o política o creatividad artística, lo que sea. Y creo que esto importa en el contexto de los psicodélicos. En el fondo, esta es la mejor respuesta que se me ocurre a
quedará esta experiencia cumbre de Diana como un recuerdo que poco a poco se va haciendo más gris con el paso de los años, mientras ella vuelve viejos patrones de conducta. ¿O puede Diana aprovechar esta experiencia tan transformadora, tan inmensa, que va más allá del lenguaje, para escoger pasos concretos que le permitan cambiar su día a día, su vida en el día a día? Creo que hablamos aquí de una ventana, una oportunidad, aprendizajes nuevos que dejen atrás patrones repetitivos de conducta que ya no son adaptativos. Disponemos ahora de evidencia que sugiere que esto es un hecho. El trabajo de Nardou y colaboradores, publicado hace unos pocos meses, sugiere que los psicodélicos pueden reabrir el periodo crítico de aprendizaje de recompensa social. Y creo que es aquí la fase de integración donde podemos ayudar a los pacientes a aterrizar experiencias tan sobrecogedoras a nuevos patrones de conducta más flexibles. Y ACT dispone de varios principios y técnicas y metáforas para ayudar en este proceso. Vale, y nos acercamos ya al final de esta ponencia. Y antes de acabar, quería mencionar brevemente algunas recomendaciones para los que queráis aprender más de ACT asistido con psicodélicos. Recordad que tenéis las diapositivas grabadas, así que no hace falta que toméis nota, pero tenéis en primer lugar el manual principal del modelo, el de Hayes, y tenéis también 2 libros introductorios para empezarse en este tema. Tenéis también algunos de los cursos más conocidos en este ámbito, tanto online como presenciales, y también al final tenéis un recurso más concreto porque se centra en ACT asistida con psicodélicos en la práctica. El que veis al fondo es un artículo de Watts y Luoma centrado en un ensayo con psilocibina del Imperial College. Y un poquito más para que os interese, para quien os interese más la investigación que la terapia en sí. Tenéis algunas recomendaciones aquí sobre investigación sobre ACT, investigación sobre flexibilidad psicológica como mecanismo de cambio y también al final investigación sobre cómo encaja todo esto con la terapia asistida con psicodélicos. Por último, quien esté interesado en aprender más sobre actas y con psicodélicos, solo quería mencionar que tenemos un grupo de interés especial centrado solo en esto, actas y con psicodélicos y otros estados no ordinarios de conciencia, y estáis todos y todas invitados a uniros. Me temo que es en inglés, pero hay bastantes eventos gratuitos todos los meses. Y obviamente, para los que estéis interesados en la psicoterapia asistida con psicodélicos en sí misma, ampliamente, y no sois miembros de SEMSI, os animaría a uniros. Oscar y compañeros han hecho un trabajo maravilloso, me parece, para crear un grupo de discusión que es verdaderamente enorme y que al mismo tiempo es riguroso y es plural. Así que solo me queda daros las gracias por vuestra atención y también a la sociedad de nuevo y a Óscar por invitarme a estar hoy aquí. Y antes de que pasemos a la discusión en grupo y a las preguntas, solo quería decir brevemente que no dudéis en contactarme por correo con preguntas, con críticas, con ideas, con sugerencias, con lo que queráis. Si veis que queda algo en el tintero de lo que nos llegamos a hablar hoy o simplemente si preferís hablar por correo. Y eso es todo. Tenéis aquí mi dirección. Gracias.